Buenos días a todos, a todos. Ya estamos en la sala, está el doctor Eduardo Robledo y el doctor Daniel Innerarity, con quien vamos a empezar esta conferencia. Les avisamos que por ser una conferencia y tratándose de la talla prestigio del conferencista que nos acompaña, esta conferencia va a ser transmitida también por YouTube. Solamente para que ustedes lo sepan, además por tratarse también de la conferencia inaugural del diplomado. En adelante, pues cualquier transmisión que se haga, les estaremos avisando para que ustedes puedan tomar decisión sobre la privacidad de sus datos. Bueno, sin otra cosa que anunciar, yo le cedería la palabra al doctor Eduardo Robledo para que nos haga el favor de presentar al conferencista que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, maestra Geo. Muy buenos días todavía aquí en México. Buenas noches, maestro Innerarity, allá en Pamplona, en el País Vasco. No lo veo en la pantalla al maestro. Ahí Todavía. está, Daniel, ahí está. Si quieren levantar la mano con las reacciones para que se coloque en la primera hoja del Zoom. O decir algo y con eso ya te registra el Zoom, te trae para Buen acá. día, buenas noches, maestro Innerarity. Tienes cerrado el micrófono, Daniel. Micrófono. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos y a todas. Hola, hola, maestro. Qué gusto, qué alegría saludarle. Muchas gracias, como siempre, para este diplomado eh, que llevamos ahora a iniciar la cuarta edición. Siempre nos ha hecho el favor, el enorme honor, el maestro Daniel Innerarity, de estar presente en nuestros inicios de diplomados. Siempre en los tres anteriores nos ha regalado, nos ha enriquecido con una conferencia magistral. Y en esta ocasión, maestro, que este módulo lo coordina la Facultad de Filosofía y Letras, nos acompaña aquí la directora Francis, quien es un doble festejo, porque estamos los universitarios en la UNAM, estamos de grandes fiestas, porque nuestra Facultad de Filosofía y Letras cumple 100 años. Entonces estamos cumpliendo 100 años y qué mejor manera de conmemorar, qué mejor manera de recordar, qué manera de enaltecer a nuestras celebraciones, que es un programa muy vasto que ha preparado la directora con todo su equipo y todas las áreas de la facultad. Eh, la UNAM está de fiestas festejando este aniversario. Sería mucho, para hacer la introducción, ocuparíamos todo el espacio de la conferencia si nos pudiéramos hablar de Daniel Innerarity. Yo solamente quiero subrayar dos cosas. Dice el maestro Daniel Innerarity: la principal amenaza de la democracia no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. La política, dice, la política que opera actualmente en entornos de elevada complejidad, no ha encontrado todavía su teoría democrática. Ya no tiene que enfrentarse a los problemas del siglo XIX o del siglo XX, sino a los del siglo XXI. Y sigue diciendo el maestro: si la democracia ha efectuado el tránsito de la polis al Estado Nacional, de la democracia directa a la representativa, no hay razones para suponer que no pueda hacer frente a los nuevos desafíos siempre y cuando se le dote de una arquitectura política adecuada. Este es el de los 20 libros que ha escrito el maestro Daniel Innerarity. Esta es nuestra Biblia cívica que hemos adoptado en el programa. Y por eso el programa desde 1922 elaboró una guía para Daniel, para leer a Daniel Innerarity en este texto.
Esta guía se las vamos a enviar, son 18 mapas mentales que elaboramos, se los vamos a hacer llegar a todos los alumnos, a todas las alumnas, para que les pueda servir de una herramienta para leer al maestro. Son guías para leer a Daniel Innerarity en la teoría de la democracia compleja. Bueno, sin más, quisiera pedirle a nuestra querida directora de la Facultad de Filosofía que haga la introducción de esta presentación, por favor. Muchas gracias, doctor Robledo. La verdad es que es un gusto y un honor pues empezar esta cuarta emisión del diplomado, que tan atinadamente, doctor Robledo, usted como coordinador del Programa Universitario de Gobierno, organizó, invitó a todas las entidades participantes y ha sido verdaderamente un éxito. Y pues un gusto, toda nuestra bienvenida, nuestra cálida bienvenida, Daniel. Maestro Daniel Innerarity, que como cada inicio de diplomado como bien dijo el doctor Robledo, nos regala, nos generosamente participa en el inicio y nos regala esta conferencia magistral. Muy bienvenido, Daniel. Y pues me voy a permitir para todas y todos nuestros participantes leer brevísimas notas sobre nuestro expositor, nuestro conferencista magistral. El doctor, el maestro Daniel Innerarity es filósofo especializado en filosofía política y social. Es catedrático de filosofía política en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. También ocupa la cátedra de inteligencia artificial y democracia en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Además, ha sido profesor invitado en prestigiosas instituciones como la Sorbonne, la Universidad de Georgetown y la London School of Economics. Su carrera académica incluye colaboraciones con medios de comunicación como El País, El Correo y La Vanguardia. Y a lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios como el Príncipe de Viana de la Cultura en 2013 y el Premio Nacional de Ensayo en 2003. El maestro Innerarity ha centrado su investigación en temas contemporáneos como la democracia, la complejidad social, el conocimiento y los riesgos globales. Su enfoque innovador combina filosofía política con un análisis profundo de las transformaciones que experimentan las sociedades democráticas en el contexto de la globalización y el avance tecnológico. Además de la labor del maestro Innerarity, su labor académica ha sido reconocido por sus contribuciones al debate público en torno a la política europea y los desafíos que enfrenta la gobernanza en este siglo XXI. El maestro Innerarity es autor de más de 20 libros que han sido traducidos a varios idiomas, incluidos el inglés, el francés, el italiano, el alemán y el portugués. Su obra abarca temas clave de la filosofía política contemporánea, como la democracia, el conocimiento en la era digital y los desafíos globales. Entre sus libros más importantes podemos destacar La libertad democrática de 2023, La sociedad del desconocimiento de 2022, Pandemocracia en el 2020, La teoría de la democracia compleja en 2019, Política para perplejos en 2018. Como pueden ver, es un gran productor académico. El doctor Innerarity es conocido por su capacidad de abordar de manera accesible las complejidades del mundo político actual. A lo largo de su carrera, Innerarity ha contribuido al pensamiento político no solo como autor, sino también como editor de varios libros sobre temas como Europa y los derechos humanos, consolidándose como una de las figuras clave en el debate intelectual sobre el futuro de la democracia, no solo en España y en América, sino en el mundo. Así es que muy bienvenido, maestro Innerarity, y a todas y todos les pido que sigamos esta conferencia con mucho gusto y atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marifrances, muchas gracias, Eduardo. El honor es para mí, que soy un enamorado de México y de la UNAM, estar inaugurando una vez más, no os habéis cansado de mí, este programa con una charla introductoria, que además es la primera vez que explico este asunto.
y que creo que guarda una estrecha relación con el tema que os compete en este programa, ¿no? Que es la cuestión acerca de si se puede cambiar la sociedad. Hablamos mucho de cambiar la sociedad, pero ¿realmente esto es posible? ¿Bajo qué condiciones? Eh, es cierto que gobernar en general es estar insatisfecho con el curso natural de las cosas, ¿no? Gobernar es un tipo de intervención que pretende corregir, dirigir, mejorar, equilibrar, cambiar procesos o estados de cosas que no nos satisfacen en su forma actual. No solamente cuestionamos el pasado y su continuidad en el presente, sino que también incluso podemos oponernos a lo que sucederá en el futuro, a la situación a la que llegaríamos si no hiciéramos nada. En este sentido, la acción de gobernar se explica porque deseamos que la situación futura sea diferente de la actual. Cuando se tiene esta pretensión, la primera pregunta que hay que hacerse es si resulta posible, hasta qué punto y mediante qué procedimiento cambiar la sociedad. La transformación de la sociedad puede ser un objetivo excesivo, como ironizaba Bertolt Brecht en aquel célebre poema en el que se parodiaba a un gobierno que había perdido la confianza en su pueblo y se planteaba elegir otro. No elegir otro gobierno, sino elegir otro pueblo, ¿no? Pero tal vez sea imposible, como acreditan tantos fracasos que dejan las cosas como estaban, incluso que empeoran la situación. Por tanto, es necesario, y este sería el objetivo de esta charla, es necesario entender a qué obedecen las múltiples resistencias que toda sociedad plantea al cambio y qué tipo de estrategias de transformación son más adecuadas para lograrlo. El primer asunto que quisiera explicar es la razón conservadora, es decir, por qué hay conservadurismo en la sociedad, ¿no? Las dos grandes culturas políticas que hay en la sociedad, que llamamos derecha o izquierda, permitidme que lo utilice así de una manera tan genérica, se distinguen básicamente por su relación con el cambio. La izquierda tiende a sobrevalorar las capacidades de transformación de la sociedad, mientras que la derecha las infravalora. Repito, a grandes rasgos. La primera, la izquierda, se lanza con prontitud a intervenir, a veces demasiado rápidamente, y la segunda llama la atención sobre las resistencias de la sociedad, incluso las activa. De ahí que las personas de izquierda perdonen más los errores que la inactividad, al contrario que los conservadores. Yo creo que toda la diversidad ideológica se juega en si uno se fija más en las fortalezas o en las limitaciones de la sociedad. Es una competición entre la falta de realismo de nuestras aspiraciones y el excesivo conformismo de las capacidades. Creo que, si somos honestos, a ninguna de estas dos posturas le faltan buenas razones o carece de legitimidad. Es legítimo pensar ambas cosas, ¿no? La conversación y el conflicto político consisten precisamente en hallar un equilibrio adecuado entre ambas. Izquierda y derecha, en el fondo, son diversos modos de relacionarse con la realidad. Y por eso mismo están profundamente asentadas en nuestras actitudes políticas, aunque puedan variar con el paso del tiempo. El tan cacareado final de las ideologías no acabará con nuestras diferentes maneras de entender la realidad. Seguiremos discutiendo en torno a un eje de este tipo y la cuestión disputada será siempre cuánta realidad es inevitable y cuánta insoportable. Yo creo que esto es de lo que estamos discutiendo en política. ¿Cuánta realidad es inevitable y cuánta realidad es insoportable? Y en esto trataremos de ponernos de acuerdo o de disputarnos el partido, ¿no? Los conservadores, en general, reconfortan a quienes se sienten perplejos o desorientados por los cambios sociales, al apelar los conservadores a algo natural o que ha sido siempre así y que de alguna manera aspiran a mantener o a restablecer, porque en algún momento se pudo perder. Son mensajes que prometen algo así como una desprogramación de la obsolescencia, lo contrario que nuestros artefactos tecnológicos. Aquello que valoramos nos resulta cómodo o habitual
no caducará fácilmente, es lo que nos vienen a decir. Tranquilos, esto no vamos a caducar o vamos a tratar de que no caduque. Para los progresistas, lo que existe no tiene más valor No, están ocupados todos. que lo que No, podría todos conseguirse ocupados. Ahí viene uno atrás, que no se lo van a ocupar o qué. reformando lo existente. Por eso la izquierda es más simpática y presa fácil de la superioridad moral. El punto es que ahí no puede parar por la bicicleta. Por eso se desanima tras los fracasos y se vuelve melancólica, mientras que la derecha viene, por así decirlo, si me permiten esta expresión, desanimada de serie y recela de la experimentación. La diferencia entre la izquierda y la derecha es la que existe entre lo normativo y lo descriptivo. Y cuando hay una fuerte polarización, como ocurre en nuestras sociedades, lo que podemos llegar a tener es un discurso normativo que se ahorra la fase de descripción y un discurso descriptivo que no tiene en cuenta el plano normativo. Por eso, lo más conveniente, desde mi punto de vista, es propiciar un encuentro entre ambas aproximaciones a la realidad y no prescindir de ninguna de ellas. La principal razón de que haya personas conservadoras es que, lo diré de una manera un poco provocativa, la conservación cuenta con muchas razones a su favor. Me refiero a lo que considero el rasgo central de la mentalidad conservadora, la reserva hacia los cambios, la precaución y un cierto escepticismo frente a los anunciadores de lo nuevo. Una actitud que, por cierto, puede defenderse con buenos argumentos y que no es solo patrimonio de quienes se perciben a sí mismos como conservadores. Todos somos conservadores en alguna u otra medida o en algún otro aspecto de la vida, ¿no? También hay un instinto conservador en quien se define a sí mismo de otra manera o hay quien puede serlo en unas materias y no en otras. Frente a la volatilidad, la aceleración e incalculabilidad, los conservadores se ponen de parte de la inercia, la continuidad y la lentitud. Todo lo que implique un cambio ha de contar con que siempre que se quiere hacer algo que implique un cambio, la mentalidad conservadora se sentirá amenazada. Esto es inevitable, sea por la transformación ecológica, la pluralización de nuestros modos de vida por el feminismo, la diversidad sexual, la migración o la disrupción del mundo del trabajo en virtud de la tecnología. Pues bien, la conversación democrática tiene como objetivo permitir el contraste entre estas dos disposiciones, sin renunciar de entrada a sus postulados para que fluya esa conversación entre conservadores y progresistas. Los conservadores deben entender que eso que consideran normal o habitual es una contingencia que podría ser de otra manera. Y los progresistas han de aceptar que lo que ha sido tradicionalmente de un determinado modo, sin tener la última palabra, debe ser respetado como una razón poderosa para no cambiarlo sin las condiciones de prudencia y equidad exigibles. No hay que cortar la cabeza a los conservadores que traen malas noticias en relación con lo que es posible. En muchas ocasiones, tener en cuenta esas advertencias puede incluso ayudar a los objetivos de la transformación. Si la izquierda ha de ponderar las limitaciones que señala la derecha, esta debe considerar legítimas las aspiraciones de aquella. La discusión política debería tener por objeto sopesar ambas razones y no hacer de ellas cuestiones de principio. Cuando se trata de dilucidar cuánta transformación es necesaria para abordar las crisis a las que nos enfrentamos, ni las limitaciones son un programa político, ni las aspiraciones resuelven el problema de cómo llevarlas a cabo. Al hablar de los conservadores, no incluyo en esta categoría a la ultraderecha, que a este rasgo general añade otros: nación excluyente, xenofobia, autoritarismo, antifeminismo, etc. E incluso suele adoptar rasgos muy poco conservadores, regresivos y antisistémicos. Pero creo que es honesto distinguir entre la derecha conservadora y la ultraderecha o los reaccionarios, y eso es algo que lo he intentado en diversos escritos. Los ultras no son conservadores, entre otras cosas porque ser extremo y conservador al mismo tiempo es una contradicción, es un oxímoron, ¿no? No se puede ser conservador y extremo, por definición, ¿no? Así creo que lo hacen cuando ciertos conservadores convierten todo en guerras culturales, ¿no? Y yo tengo un gran respeto por los pensadores conservadores, he leído a muchos de ellos, como Burke, como
Raymond Aron, Scruton, etc. No comparto buena parte o mucha parte de sus planteamientos, pero este aprecio que yo tengo hacia el pensamiento conservador, aunque no lo comparta, es compatible con el rechazo que tengo al pensamiento reaccionario, que es algo completamente distinto. Es algo distinto, aunque muchos conservadores parezcan no entenderlo así. Y hay muchos conservadores que hoy en el mundo están adoptando en muchos países rasgos extremistas que no forman parte de la tradición conservadora, que me parece más respetable. Mi segundo punto sería explicar una cosa que he llamado la sociedad de las resistencias. Vivimos en una sociedad que podríamos denominar así. De entrada, primer punto, deberíamos analizar, y es lo que os propongo brevemente, si esa narrativa de las crisis y las disrupciones no tiene un punto de exageración, una narrativa que escuchamos todos los días. Aunque haya voy a decir algo que es un poco contraintuitivo, pero en lo que creo sinceramente. Aunque haya una sensación de inestabilidad y proliferen los discursos que anuncian o exorcizan el cambio radical, nuestras sociedades son mucho más inertes de lo que se desea o de lo que se teme. De hecho, las predicciones algorítmicas, los modelos de negocio, las planificaciones políticas, los cálculos en materia de seguros, presuponen una regularidad, en virtud de la cual, sobre algunas cosas, aunque no sea seguro que sucedan, sí que podemos suponer una cierta verosimilitud. Sin esto no se planificaría nada, no suscribiríamos una póliza de seguros, no funcionarían los algoritmos, ¿no? La rutina es tan poderosa que incluso hemos convertido en una rutina los llamamientos a resolver las crisis urgentes. No hay nada más rutinario que un político hablando de las crisis radicales a las que nos enfrentamos, ¿no? En lo relativo, nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a toda una semántica de la catástrofe. Es bastante usual esta semántica de la catástrofe que se ha normalizado. Por ejemplo, en lo relativo a la crisis climática, neutralizando, por cierto, así sus virtualidades de movilización. Si hablamos mucho de catástrofes, lo que haremos es que la gente empiece a pensar que no hay nada que hacer, con lo cual el discurso de la catástrofe puede ser cómplice del conservadurismo más radical, ¿no? De una manera paradójica, como ocurre tantas veces en la sociedad, ¿no? Hay también, por ejemplo, una cierta exageración en cuanto a la capacidad de la tecnología por sí sola para cambiar la vida de la gente. Lo que la tecnología hace es sacudir la vida de la gente, pero los cambios efectivos, los cambios integradores, solo tienen lugar si la sociedad entiende la tecnología y se apropia de ella, para lo cual es preciso que la acepte porque se despliega con criterios de justicia y de equidad. Es más fácil el llamamiento o la retórica del cambio que el cambio real efectivo en la sociedad. Que la transformación de la sociedad sea difícil es debido, de entrada, a que actuar en sociedad es actuar en un espacio lleno de contradicciones, vetos, protestas, conspiradores, sabotajes, mecanismos de bloqueo, intereses contrapuestos, zonas ciegas, efectos secundarios, agregaciones no pretendidas. Pero lo más decisivo que explica la resistencia, más decisivo que la resistencia intencional de algunos actores, que algunos actores se resistan denodadamente al cambio, es otra resistencia mucho más banal, que tiene que ver con el poder de la inercia en una sociedad. Con la expresión sociedad de las resistencias no me estoy refiriendo a las estúpidas neutralizaciones y a los vetos, ni a los boicoteadores malvados, sino al fenómeno de la renuencia a abandonar las prácticas acostumbradas que tenemos todos, personal y colectivamente, en nombre de eso incierto y arriesgado que se alude con el término transformación. El funcionamiento de las sociedades depende de una serie de condiciones sobre las que no se reflexiona ni cuestiona habitualmente. Una de las dificultades precisamente de cualquier estrategia de transformación es precisamente que hay que modificar esas rutinas, desde la división del trabajo doméstico hasta ciertos hábitos alimentarios o ciertas prácticas de movilidad. Puede que
aprobemos los objetivos del cambio, por ejemplo, el cambio ecológico, pero en el escenario del cambio están también las campañas en contra, la comodidad de las conductas o la invisibilidad de las relaciones entre las prácticas cotidianas y la resultante catastrófica de su agregación. Que yo tire un plástico a un río y que se produzca el cambio climático no son dos cosas evidentes, visibles y percibibles a primera vista. Las formas de vida se inscriben en acciones que funcionan y son adversas al cambio. La inercia es un mecanismo estructural de autoprotección que, por cierto, también tiene sus costes. Por supuesto que con la inercia se producen resultados indeseables, como es el caso más claro, es el del cambio climático. Pero esa irreflexibilidad nos está indicando al menos dos cosas. El hecho de que no reflexionemos sobre lo que hacemos. Primero, que es necesaria una intervención expresa para modificarlos, y segundo, que esa modificación no se hará sin resistencias y probablemente tampoco en la dimensión pretendida. Sé que en México estáis hablando ahora mucho de la cuarta transformación, lo he oído, lo sigo. No me estoy refiriendo a nada concreto que pase en un país, sino lo que entiendo que es una teoría general del cambio y de la transformación en la sociedad que hay que tener en cuenta, cualquier agente político tiene que tener en cuenta. Podemos desear una transformación, incluso podemos diseñar con detalle la estrategia, pero su resultado, que se produzca realmente la transformación y en la medida deseada, dependerá en buena parte de factores que son difíciles de pronosticar y de controlar. El éxito del cambio está en función ¿de qué? De la capacidad de construir nuevas rutinas. Es decir, de generar factores de continuidad gracias a los cuales la modificación no sea algo momentáneo y retornen enseguida a los viejos hábitos. Por tanto, quien pretenda transformar la sociedad habrá de lamentar menos esas resistencias y aprender a orquestar la inercia y el cambio en una dimensión apropiada. El movimiento y la inercia no son realidades contrapuestas. Newton formuló su teoría de la inercia como una propiedad del movimiento, no de la inmovilidad. No olvidemos esto. La inercia es una propiedad del movimiento. Todo movimiento tiene momentos de pausa o lentitud, ya de contar con que se interpondrán otros movimientos. Si no hubiera resistencias en el mundo físico, los cuerpos se desplazarían en la misma dirección. Y eso no es compatible con la complejidad de los espacios físicos, mucho menos aún con el curso de la historia. Si tenemos en cuenta este sentido de la inercia, podremos entender a qué se deben determinadas actitudes políticas, como, por ejemplo, la vehemente discusión acerca de qué debe considerarse normal. Es una cosa que supongo que pasará en México, pasa en España, en otros muchos sitios, ¿no? Los conservadores apelan enseguida con espíritu de resistencia a la categoría de la normalidad, en ocasiones con inflexible oposición hacia lo nuevo. Enseguida se dice, es que el matrimonio normal es este, es que la religión verdadera es esta, es que siempre se han hecho las cosas así. Esto es lo normal. Hay una grandes discusiones en la sociedad acerca de qué es lo normal. Y quien aspira a realizar ciertos cambios ha de entender que las resistencias proceden del hecho de que para algunos esos cambios no son un diseño teórico de los planificadores, sino que afectan directamente a sus vidas. Puede ser incluso que en el largo plazo le resulten beneficiosas la modificación de hábitos alimentarios, de la movilidad, de los roles de género, pero en el presente agitan sus hábitos y generan desconcierto. El rechazo, por ejemplo, de los agricultores, estoy pensando en Francia con el tema de los chalecos amarillos, a ciertos imperativos de la transformación ecológica, la resistencia a modificar los roles de género, que nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Por muchas leyes que se hagan, etcétera, o el temor al impacto de las innovaciones tecnológicas en el trabajo, procede de que todo esto, ecología, tecnología, feminismo, cuestiona una concepción de la normalidad. Y por tanto hay aquí una especie de círculo vicioso de desconocimiento, porque por un lado los afectados ignoran hasta qué punto estos cambios podrían beneficiarles, y por otro, quienes los impulsan no terminan de entender a qué se debe esa contestación. Y por eso la extendida crítica hacia las élites planificadoras
se corresponde con un comportamiento por parte de esas élites que revela un profundo desconocimiento de la lógica de las sociedades. Hay una élite que no se explica bien, hay una élite que considera que el cambio es mucho más fácil de lo que realmente es, hay una élite que achaca las resistencias a una irracionalidad frente a la cual ella se considera y comporta como superior. Buena parte de los fracasos de las transformaciones planificadoras proceden precisamente del desconocimiento de esas resistencias, de estas resistencias. Por eso es lo primero que yo recomiendo siempre. Examinemos bien las resistencias al cambio cuando queramos producir un cambio. Hablando de crisis climática, por ejemplo, se da a entender con frecuencia de que se trata de un problema de voluntad política, porque ya tenemos el saber y los instrumentos de gobierno necesarios. Pero eso no es del todo cierto, porque además de conocimientos científicos, como los del Panel Internacional de Cambio Climático, nos hace falta también el saber acerca de cómo gobernar esa transición, sus consecuencias económicas y sociales, el modo de distribuir sus costes, la comunicación de la crisis, etc. El saber del que estamos seguros se complica en cuanto aparecen las implicaciones sociales y políticas del asunto. Cuando el imperativo de la transformación se maneja como una evidencia, es evidente que hay que cambiar, etc., tiende a olvidarse la persistencia de los intereses individuales. Los intereses individuales son muy persistentes, como si modificarlos o reflexionar sobre nuestros intereses fuera tan fácil para el común de los mortales. Un ejemplo de esta falta de realismo es esa idea de Marx en los llamados Cuadernos de París, de que el comunismo conseguiría que los humanos nos olvidáramos de nuestros intereses particulares. Siempre que leo esto me ha parecido de una enorme ingenuidad, ¿no? Pensar que puede haber una situación, por muy estupenda que sea, en la cual nos olvidemos de nuestros intereses particulares. Podemos relativizarlos, podemos someterlos a discusión, podemos negociar con ellos, podemos hacer muchas cosas, pero pensar que va a llegar un día en que los vamos a olvidar me parece que es una falta de sentido común, ¿no? Y a propósito de esto, me asombra que haya todavía gente que se asombre de que no seamos capaces de hacer lo evidente, lo correcto, lo urgente, ¿no? El asombro de los convencidos solo se explica por un escaso conocimiento de cómo funciona la sociedad. Todavía hay quien se asombra de que los demás no lo vean todo tan claro, de que los intereses sean tan obstinados y tan ciegos, de que sus sistemas sociales solo entiendan su propia lógica. Hay, creo, demasiados actores en nuestras sociedades democráticas que manejan con un exceso de seguridad las evidencias en relación con lo que se debería hacer. Los activistas se desesperan al ver lo poco que inquietan sus causas a la gente corriente. La gente interpreta como fanatismo el empeño de los comprometidos. Los pacifistas, lo estamos viendo ahora con Gaza y con Ucrania, denuncian como falta de voluntad la incapacidad de detener una guerra. Escandaliza que haya quien no se moviliza frente a las evidencias del antifascismo, del antipopulismo. En definitiva, creo que este tipo de situaciones solo se puede resolver si dejamos de manejar nuestras opiniones con un exceso de evidencia, ¿no? Porque seguramente no hay tanta evidencia en nuestras convicciones como pensamos que la hay, ¿no? Enfrentarse a las crisis no es solo una cuestión de buenos argumentos, sino también de que las soluciones combinen adecuadamente un objetivo transformador con las capacidades reales de la sociedad para llevarlas a cabo. Engels, modificando una frase célebre de Hegel, decía que el principio revolucionario era el reconocimiento de la necesidad. Lo más revolucionario es el darse cuenta de la necesidad, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo esto es una falacia que consiste en concluir que si existe la necesidad, debe darse también la posibilidad. Y no es verdad. Hay muchas veces que hay cosas necesarias y no disponemos de las posibilidades. Quien sostiene este tipo de evidencias acaba convirtiendo a la política en profesiones de fe, en gestos, en declaraciones, en exhortaciones, que le ahorran la confrontación con
con la sociedad real y preguntarse por qué es tan resistente esa sociedad al conocimiento y a la necesidad. ¿Cómo salimos de este marasmo que he descrito aquí someramente? Pues fundamentalmente pensando que hay que mantener el objetivo transformador, pero hay que transformar de otro modo. Hay que pensar de otro modo el concepto de transformación. Y es lo que quiero hacer en esta tercera parte de las 4 partes de mi charla, es lo que quiero hacer ahora. Cuando se trata de acabar con una guerra, cambiar el modelo productivo, combatir el cambio climático, revertir la crisis demográfica, eliminar la desigualdad, gestionar el flujo migratorio, digitalizar la sociedad, modificar los roles de género, no basta con la buena voluntad. Es preciso abandonar aquella mentalidad que describía Max Weber de quien piensa que para dominar el mundo basta con quererlo. No es verdad. Las soluciones no se decretan. Al mismo tiempo hay que entender a qué son debidas las resistencias. No sirve para nada quejarse de la poca disposición al cambio o las resistencias expresas contra la transformación. Lamentarse de lo conservadores que son los conservadores, resolverlo todo con un discurso antifascista o interpretar toda resistencia como el producto de una mentalidad perversa. La acción transformadora en muchas ocasiones suele sustituirse por el discurso edificante acerca de lo que sería necesario. No es una cuestión de exhortaciones del tipo otro mundo es posible. La sociedad es indiferente a los buenos discursos, eso, o parcialmente indiferente a los buenos discursos. La razón de esta ineficacia de los discursos es que las dinámicas sociales que generan agregaciones negativas y crisis tienen un carácter estructural y no moral. No es que la gente esté actuando inmoralmente, sino que está actuando estúpidamente por razones de tipo estructural en muchos casos, ¿no? Y por eso ninguna de estas cosas que acabo de mencionar se reconducirá con llamadas a la conversión personal, sino mediante mecanismos que estabilicen, y subrayo la palabra, estabilicen una determinada dirección que las corrija. La política actúa siempre en el interior de una sociedad diferenciada, eso que los sociólogos han llamado sociedad diferenciada, es decir, una sociedad con diferentes lógicas y con diferentes actores, por lo que solo puede esperarse de ella lo que está en condiciones de entender, ¿no? La complejidad social consiste en que estamos inmersos en una pluralidad de sujetos y lógicas sistémicas que no son abarcables por una mirada individual, que no son integrables mediante una decisión autoritaria. Las tensiones sociales causadas por la diferenciación y el pluralismo no se resuelven apelando a la cohesión social, a los valores compartidos, a la comunidad de destino o a la solidaridad. De ahí que no resuelvan nada los intentos de solucionar los problemas mediante una desdiferenciación. El fundamentalismo es un tipo de desdiferenciación. La idea de confiar el gobierno, por ejemplo, a agentes económicos exitosos, pongamos toda la política en manos de un gran empresario, eso no funciona porque la sociedad no conoce solo una lógica económica, sino otras muchas. O abandonarse en manos de los expertos, démosle el poder a los científicos, ¿no? La ciencia no abarca todas las lógicas sociales. O esperarlo todo de lo que podríamos llamar el pegamento nacional. Tampoco las naciones. La idea de nación agrupa tanto como piensan algunos. Lo que yo me preguntaría ahora es, ¿sigue teniendo sentido insistir en la voluntad transformadora vistas todas estas dificultades? Yo creo que sí, pero además de las típicas formas de intervención vertical, habría que explorar otras posibilidades no jerárquicas, indirectas, informales, a través de la negociación, descentralizadas, como las que tienen que ver con los incentivos o la autorregulación. Se trataría de encontrar equivalentes funcionales del poder en sociedades complejas y horizontalizadas, que es lo que el profesor Eduardo Robledo
refería antes al presentar mi libro sobre la democracia de la complejidad. Cuando se trata de gestionar sistemas no triviales, como una sociedad, no basta con apretar un botón, dar una orden, hacer una ley o prescribir un medicamento. La eficacia limitada de medidas de este tipo tiene que ver con el hecho de que suelen ser intervenciones puntuales sobre sistemas en los que no se ha actuado suficientemente para proporcionarles el vigor y la estabilidad necesarias. Se podría resumir el núcleo de la dificultad señalando que, en el fondo, es imposible cambiar la sociedad desde fuera o desde arriba. La transformación es autotransformación. La sociedad no es transformada como un objeto, sino, dicho paradójicamente, la sociedad es el sujeto que realiza la transformación. Ese sujeto que realiza la transformación es una sociedad que no existe antes de la transformación. La acción de gobernar es una acción en la que el gobernado no es propiamente un objeto, sino quien realiza esa actividad. Por eso deberíamos partir de la paradoja que caracteriza inevitablemente al gobierno de los sistemas complejos. El sistema no puede ser controlado, la paradoja es esta, el sistema no puede ser controlado, pero el gobierno es fundamental para el sistema y su evolución. ¿Cómo casamos estas dos cosas? Que no se pueda gobernar y que se deba gobernar para mantener vivo el sujeto. Esto pasa con el tema del capitalismo, los mercados financieros, el cambio climático y otros muchos asuntos, ¿no? Entender así la función de gobierno desde esta paradoja es más difícil que en el planteamiento tradicional, que veía al gobierno fuera del sistema. Pensaba que el gobierno era algo fuera del sistema o corrigiendo los fallos del mercado o reparando los daños causados por la dinámica impecable, sobre una dinámica impecable de cambio social, ¿no? Estoy convencido de que la renuncia al control no es una falta de ambición, sino una liberación para los gobiernos que permite a la política otros desempeños más importantes. Gobernar es una acción incierta, difícil y abierta al fracaso. Para actuar sobre la sociedad hay que saber que la sociedad reacciona siempre de acuerdo con su lógica propia, mejor dicho, con sus lógicas diferenciadas, escasamente congruentes, hostiles a dejarse dirigir con criterios que les son ajenos. La política interviene en una sociedad en la que hay diversos sistemas, económico, legal, medioambiental, científico, y cada uno de esos sistemas recibe la acción de gobierno de una manera diferente y la valora conforme a sus propios valores. Unos solo quieren saber cuánto cuestan las cosas, otros si está permitido, otros quieren conseguir un efecto social sin estar especialmente interesados en su coste económico o en su cauce legal. Es decir, cada uno de estos sistemas tiene un conjunto de valores, de semánticas, de racionalidades, de intereses, que no coinciden completamente con el de los otros. Pues bien, desde la perspectiva indirecta que planteo, gobernar consiste en facilitar la reflexión de esos sistemas autónomos para que ellos mismos descubran sus posibilidades catastróficas y se protejan frente a ellas con algún tipo de autolimitación. En el fondo se trata de que caigan en la cuenta de que a lo más que han de temer es a ellos mismos, a su comportamiento irreflexivo. Que la economía entienda que si no atiende a otros criterios más que a los económicos, puede ser autodestructiva, pero que lo entendamos también los científicos, que los científicos nos debemos a la sociedad y que lo entiendan también los juristas, que además de cosas legales o prohibidas hay otro tipo de criterios, ¿no? En el fondo hay que salir también de esa clásica contraposición entre, bueno, la transformación de quién es responsabilidad, de los individuos o del Estado, ¿no? Creo que es una contraposición inútil. En última instancia, de lo que se trata es de favorecer la capacidad individual de cambio mediante disposiciones colectivas que, por un lado, descargan a las personas de asumir toda la responsabilidad y, por otro, distribuyen con equidad esa responsabilidad. Los cambios sociales profundos no se llevan a cabo mediante decisiones individuales, como piensan los liberales, sino a través de regulaciones que los individuos puedan considerar como equitativas
y que al mismo tiempo no desfiguren los mecanismos de la competencia económica. Por tanto, la razón política se presenta desde esta perspectiva como una razón incitadora que pretende estimular unas opciones y disuadir de otras, de acuerdo con los objetivos finales deseables, sabiendo que la mayor parte de las veces se trata de cambios de conducta a los que no se puede obligar, que solo cabe incitar, favorecer o convencer. La fortaleza del gobierno no está en el autoritarismo, sino no está en forzar a la gente a hacer algo, sino en una autoridad que anime a la gente a hacer lo que conviene al bien común, que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues paso al último apartado de mi charla, que son algunas recomendaciones de cómo llevar a cabo las estrategias de la transformación. Las aspiraciones de transformar la realidad social mediante la política chocan con muchas dificultades, pero hay procedimientos más apropiados que otros para conseguir el cambio deseado. Siendo poderosas las resistencias que hemos analizado, el principal adversario es uno mismo cuando no ha entendido bien cómo se favorece el cambio social. Si un gobierno quiere producir cambio social, lo primero que tiene que entender es a qué lógica obedece la resistencia a producir ese cambio. Voy a destacar tres estrategias para conseguir una verdadera transformación. En primer lugar, entender la transformación como una acción que se ejerce sobre la realidad y con la aspiración de modificar la realidad. En segundo lugar, transformar mediante la inclusión. Y en tercer lugar, combinar el incrementalismo, la lógica de los pequeños pasos, con la atención a la totalidad. Lo primero, una de las mayores dificultades de la transformación social procede del hecho de que partimos de una estéril división del trabajo, en virtud de la cual, lo decía al principio, hablando de izquierda y la derecha, o se está por la realidad o se está por la ensoñación. Los conservadores parecen disponer del monopolio de la representación de la realidad, lo que les sirve para ahorrarse el esfuerzo de considerar las posibilidades alternativas, ¿no? Y los utopistas agitan lemas del estilo de que otro mundo es posible, en virtud del cual parecen poco interesados en entender cómo funciona este mundo, ya que se debe que sea tan difícil cambiarlo, ¿no? Creo que contar con la sociedad tal y como es no significa querer que todo se quede como está, sino tomar en consideración las estructuras y los riesgos a los que se debe enfrentar quien aspira a cambiarla. Precisamente una de las funciones de la democracia transformadora, de la voluntad transformadora, consiste en que ayuda a lo que me gusta llamar dramatizar la imperfección del tiempo presente. Tenemos que dramatizar la imperfección del tiempo presente, hacerlo visible a nuestros contemporáneos, pero, esto me parece importante, sin dejar de trabajar en el presente. ¿Cómo combinamos la dramatización del momento presente, esto no está bien o no está del todo bien, con el trabajo en el presente? Vamos a trabajar en el presente, no en un mundo alternativo o con un pueblo que no existe, ¿no? Por tanto, yo creo que lo mejor que se puede hacer quien quiere cambiar algo, lo mejor que puede hacer frente a la concepción conservadora de la política es combatirla en el terreno de la realidad, discutir su concepción de la realidad. Pienso que es lo que ocurrió con la crisis económica, que lo que se demostró, desde mi punto de vista, no lo puedo explicar aquí, pero es mi convicción, es que los conservadores, los liberales y conservadores no tenían una buena descripción de cómo funcionaba la realidad económica. Y ahí lo que falló, no solamente falló la moral, sino que falló también la descripción de la realidad. Por tanto, creo que donde hay que disputar la partida es en tener una buena descripción de la realidad, porque quien describe mejor la realidad luego lo tendrá todo mucho más fácil, ¿no? Pero abandonar eso en manos de quien cree disponer de un monopolio de descripción de la realidad es perder la batalla desde el principio. Segunda idea. Transformar la sociedad es muy difícil, sobre todo si uno no cuenta con ella. Yo no puedo transformar la realidad si no cuento con ella. Es decir,
sobre la realidad es hacerlo en un entorno complejo, tomar en consideración que otros actores van a intervenir, tener en cuenta que va a haber desviaciones de los planes iniciales, tener en cuenta procesos, tener en cuenta que en algún momento habrá que revisar las cosas pretendidas al principio, precisamente para alcanzar los fines pretendidos, ¿no? Los problemas a veces decimos, ¿no? Esto en España, supongo que también en México, ¿no? En España, en torno a la crisis económica, se decía aquella frase de no nos representan, ¿no? Aludiendo a que los partidos políticos clásicos o las élites no nos representaban. Y a veces se olvida que el principio de representación es también la representación no solo de actores, sino de las lógicas presentes en la sociedad. Tienen que estar, a la hora de ejercer una acción de gobierno, tienen que estar representadas no solamente las diversas sensibilidades políticas, sino también las lógicas que hay en una sociedad. Hay en nuestra sociedad, por así decirlo, en cada uno de los subsistemas, el subsistema económico, el subsistema ecológico, el subsistema sanitario, el subsistema educativo, el científico, hay lo que a mí me gusta llamar una desmesura. Cada uno de ellos tiene una desmesura y es muy difícil moderar esa desmesura. Es decir, el hecho de que el sistema económico produzca riesgos tan brutales, el hecho de que en el subsistema de los medios rija el principio de notoriedad hasta el exhibicionismo más completo, el cortoplacismo electoralista en el sistema político, el hecho de que los sanitarios no suelen interiorizar lo que cuestan las cosas, ¿no? Sí, esto no es el resultado de lo malvado que son los políticos, de lo poco atentos al gasto que son los médicos, de la torre de marfil de los científicos. No es debido a un fallo individual de las personas, sino que es el resultado de una estructura social que es en parte inevitable y en parte además una conquista del mundo moderno, que es la diferenciación. Precisamente el enorme desafío de la gobernanza en esta situación es incentivar la autolimitación, la reflexividad y la compatibilidad de todas estas lógicas. ¿Cómo conseguimos que los economistas, los agentes económicos interioricen los costes medioambientales? ¿Cómo conseguimos que los actores sanitarios entiendan la lógica de los recursos escasos? ¿Cómo conseguimos que los científicos comprendan que se deben a la sociedad en la que viven, etcétera, etcétera? ¿Cómo conseguimos eso? Es el gran desafío de la gobernanza en el mundo actual. Y la solución a este problema es la inclusión. La inclusión. Cuando se trata de decidir políticamente, y más aún si son decisiones que pretenden una transformación profunda de la realidad, es preciso, de entrada, mejorar la base informativa y, en segundo lugar, de legitimidad mediante la inclusión de diferentes perspectivas. Es muy importante que un gobierno que quiera actuar así, en entornos complejos, con ambiciones transformadoras, amplíe su base informativa. Y la mejor manera de ampliar la base informativa para tomar las mejores decisiones es escuchar voces diferentes. No me refiero al partido A o al partido B y al partido C, me refiero también al agente económico, al juez, al médico, al científico, a la periodista, etc., ¿no? La participación cuando pensamos en clave de participación, pensamos en que implicar a la mayor parte posible de los intereses afectados, de modo que se amplíen los criterios que son tomados en cuenta. Hemos hecho esta transformación, hemos tomado esta decisión teniendo en cuenta criterios distintos. En el fondo, ¿por qué hay participación? ¿Cuál es la racionalidad de la participación en la política, en las sociedades democráticas? Que en condiciones de elevada complejidad, ningún actor dispone de la capacidad necesaria para hacerse cargo de esa complejidad y precisamente la participación puede contribuir a reducir ese gap, esa brutal diferencia, ¿no? A diferencia de la planificación, cuando hacemos una planificación o cuando se hacían las viejas planificaciones en otros contextos, la transformación es un proceso
de resultado abierto e incierto. ¿Cómo se apropiará finalmente la sociedad de las acciones de gobierno encaminadas a tal fin, a esa transformación? Es algo en parte imprevisible. No sabemos cómo la sociedad va a adoptar el imperativo de la transformación. La transformación digital y ecológica son buenos ejemplos de ello. Las transformaciones sociales puestas en marcha por las tecnologías han de tener en cuenta que las tecnologías, especialmente las tecnologías avanzadas, son tecnologías de las que la gente se apropia de manera muy peculiar. Yo siempre suelo poner el ejemplo de Bell, que inventó el teléfono, ¿sabéis para qué? Para retransmitir música. No pensó que el teléfono pudiera usarse para lo que lo usamos hoy en día. En el caso también de la transformación ecológica y de las protestas que genera o de las resistencias que genera, hay que tener en cuenta que muchas veces hay sectores especialmente afectados por la mitigación de los riesgos ecológicos, ¿no? Y por tanto, en estos casos y en otros muchos, la resistencia al cambio no debe interpretarse como un perverso boicot, sino que en muchas ocasiones evidencia que quien promueve ese cambio no ha conseguido facilitarlo. No hay boicots, no nos lo pongamos tan fácil. No solo hay boicots, claro que los hay, pero muchas veces más que boicots, lo que hay es una sociedad a la que no se ha facilitado el cambio, con la que no se ha negociado el cambio, en la que no se han hecho creíbles las ventajas para todos y todas. Y la tercera y última propuesta es lo que podríamos llamar combinar una política de los pequeños pasos con una visión de conjunto, una atención a las implicaciones que esas políticas pueden tener en el conjunto de la sociedad. Combinar adecuadamente estas dos perspectivas. Quien acepta la lógica de los pequeños pasos no está renunciando a las grandes transformaciones, sino poniéndose en su camino. Los verdaderos cambios solo tienen lugar allá donde se ha conseguido la estabilidad de unas estructuras que los aseguren. Y por eso, insisto lo que he dicho antes, más importante que cambiar es hacer que lo cambiado dure, conservarlo. De alguna manera, se puede decir que un progresista es alguien que aspira a ser un conservador, una vez que se haya efectuado la transformación que deseaba, ¿no? No podemos esperar cambios bruscos y rápidos en la política. Eso es una mala noticia, pero también es una mala noticia cuando consideramos que hay asuntos urgentes y crisis muy graves, ¿no? Pero es una buena noticia cuando pensamos que en ocasiones se hacen con el gobierno malos gobernantes estúpidos, y por tanto es bueno que no hagan muchos cambios y que no, o sea, es bueno que haya esas resistencias, ¿no? Y, y de alguna manera en las sociedades con institucionalidad, con instituciones democráticas robustas, con un golpe de efecto, con una medida, con una ley, con una disposición, no se construye nada duradero, pero la parte buena de esto es que apenas se destruye algo que sea irremediable. Recuerdo muy bien haber discutido este asunto. Yo vivía entonces en Estados Unidos, en el primer año de Trump, en el gobierno. No sé qué pasará dentro de un mes, pero recuerdo que en aquel momento la gran discusión era: un personaje como Trump, que entra en el gobierno de los Estados Unidos, ¿será neutralizado en sus aspiraciones de cambiar o no? Bueno, en fin, es un debate que cada uno puede pensar lo que quiera, pero creo que es importante saber eso, ¿no? Que a veces la institucionalidad dificulta cosas buenas, pero también dificulta cosas malas, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esta estrategia de ir con pequeños pasos estaría incompleta, y con esto termino, si no tuviera en cuenta el lado negativo de los pequeños pasos, ¿no? De la lógica de los pequeños pasos. El riesgo de la política de los pequeños pasos, o de ir por partes, como Jack el Destripador, ¿no? Vayamos por partes,
El riesgo de ir por partes, de tomar solo una parte pequeña, es que tendemos a considerar los problemas como si no estuvieran conectados entre sí. Como si yo pudiera arreglar una mano, luego arreglar otra, luego arreglar un pie y luego arreglar otro pie, y no hubiera un mecanismo general, sistema inmunitario que es transversal al cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, del espacio, no hay ninguna transformación que se limite a tener lugar en un ámbito estatal o local. Yo creo que el futuro gobierno de México no podría decir, esta cuarta transformación la vamos a hacer en Guanajuato y solo allí. Bueno, pues no tiene ningún sentido, es un poco ridícula esta afirmación, ¿no? ¿En qué sentido? Pero probablemente tampoco en México. O sea, vivimos en un mundo que espacialmente está tan conectado que hay que intervenir en todo. Yo suelo decir provocativamente que para arreglar algo, vivimos en un mundo en el que para arreglar algo primero hay que arreglar el todo. Hay que arreglarlo todo. Es decir, hay que tener en cuenta que cualquier problema, cualquier crisis implica a todos los agentes. No quiero decir con esto que la ONU tenga que resolverlo todo, pero que no se pueden resolver los problemas de un país o de una localidad si no se tienen en cuenta su conexión con los problemas globales, ¿no? Porque lo local no está aislado del mundo completamente, ¿no? Y también desde el punto de vista del tiempo. Cuando hablo de conexión entre la lógica de los pequeños pasos, el problema concreto, y lo digo en el tiempo, quiero decir que a veces hay una tentación en la política a arreglar los problemas del momento presente y a costa del futuro. O dicho de otra manera, exportar los costes de cada decisión al futuro. Esto que lo paguen los que vengan detrás, ¿no? Ese cortoplacismo de la democracia electoral, ¿no? Somos capaces de adoptar hoy una determinada decisión porque cargamos sus costes a las generaciones futuras, ¿no? Bueno, creo que eh, conviene ser consciente de que este proceso sectorial en el tiempo incrementa el riesgo de que se produzca una situación fatal o un resultado insatisfactorio en el futuro. No es evidente que la suma de soluciones parciales conduzca a una buena solución general. Y en esta doble dimensión, espacial y temporal, de las transformaciones que aspiramos a realizar, se pone de manifiesto, y concluyo, la gran paradoja de la política, que no es posible transformar una parte sin transformar el todo, que para conseguir un objetivo parcial se necesita prestar atención al conjunto, que hay que interiorizar las externalidades, que hay que examinar los impactos y que hay que implicar a todo el mundo. Pues nada más y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Agradecemos la, la plática, la charla que nos acaba de dar el doctor Daniel Innerarity, y tengo entendido que va a haber una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Doctora Mary Frances, ¿anda por ahí para dirigir la sesión o la vamos haciendo por acá? En lo que vamos dando tiempo también. O Miguel, el doctor Miguel Zapata anda por ahí. Hola, sí, aquí ando. Ah, ya está aquí la doctora. Doctora, ¿quiere dirigir la sesión de preguntas para el doctor Innerarity? Ah, claro que sí, con mucho gusto. Georgina, pues, bueno, ¿qué les puedo decir de esta interesantísima charla que engloba justamente, qué podríamos decir como que nos da una perspectiva global de justamente este diplomado de buen gobierno? Y pues tenemos algunas preguntas, Daniel, y pues no sé, veo si levantan su mano con las reacciones, las podemos tener, y también las que están en el chat.
Por lo pronto, Dania ha levantado la mano. Adelante, Dania. Gracias. Bueno, pues agradecer la forma tan ordenada en la que nos hace esta presentación. En lo personal, me ayuda mucho que se presenten de manera sistemática estas 4 reflexiones porque me ayuda a entender. Em, Quisiera como mencionar un poco la relación que tengo, ¿no? Sobre esta propuesta que hace el doctor Innerarity sobre la complejidad de la sociedad a nivel global, un poco con los pensamientos que también hacía Antonio Gramsci, ¿no? Cuando empieza a reflexionar, sin embargo, pues no vio este proceso de globalidad en el que ahora estamos en el siglo XXI, en el que hablaba de las diferentes instituciones del Estado. Y también me viene a la reflexión esta capacidad de entender el Estado que tiene García Linera, que incluso manifiesta, creo que entraría dentro de esta última propuesta sobre las estrategias para la transformación, sobre la complejidad y la necesidad de encontrar una compatibilidad entre los intereses de los diferentes sectores y de los individuos, de los actores dentro de la sociedad. Y a mí me genera un poco de ruido. También quisiera preguntarle al doctor, ¿no? Sobre qué posibilidad hay de generar cierta compatibilidad entre los intereses que muchas veces son colectivos. Lo ejemplifico con el caso, por ejemplo, de la construcción del Estado en Bolivia, cuando después de las disputas de la guerra por el agua, hay una necesidad de que el Estado ya en donde existe un presidente progresista declarado, también con un vicepresidente que es García Linera, también del ala progresista, intenten generar esa compatibilidad de los intereses. También en la creación de las nuevas constituciones, en donde se manifiestan pues los factores reales de poder. A mí me parece muy es como un problema que muchos de los gobiernos progresistas en América Latina han intentado darle solución, porque no pueden dejar de lado aquellos movimientos que los lanzaron, ¿no? Y que los posicionaron en un cargo dentro del gobierno, que el gobierno pues es mucho menos que el Estado, yo lo entendería así, pero que se deben de manifestar también los intereses de aquellos factores reales de poder que muchas veces son los poderes económicos locales y globales. Entonces, eso sería. Gracias. Gracias, Dania. Me gustaría saber si alguien más quisiera hacer alguna reflexión o alguna pregunta para que el maestro Innerarity nos pudiera contestar de manera global, dado pues el poco tiempo que tenemos para hacer estas reflexiones. No veo nada en el chat. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta. Sí, hay dos, vamos a tomar estas dos, la de Eduardo y la de, eh, no alcanzo a ver el nombre de la compañera, pero Eduardo, adelante. Muchísimas gracias por la exposición, la conferencia. En este caso, bueno, mi pregunta va encaminada en el sentido, puesto que al principio se habló que, por ejemplo, los ultras no son conservadores, porque pues presentan una postura reaccionaria más que intentar mantener las cosas como se encuentran. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento en el espectro político respecto a, bueno, a la ultraderecha, por ejemplo, que independientemente de si al llegar al gobierno pueden o no o no hacer acciones, porque el gobierno no es lo mismo que, bueno, gobernar no es lo mismo que el discurso para llegar a ese gobierno. ¿Qué cambio o qué transformación ocurre en la sociedad cuando el gobierno llega o mejor dicho, cuando una gente llega a ser gobierno a partir de estos discursos reaccionarios? O sea, lo pregunto más que nada en el sentido de que asumimos que la derecha reaccionaria o ultraconservadora o como sea, o estos discursos reaccionarios que no aparecen o no existen, pero pues sin embargo están haciendo gobierno y están apareciendo en elecciones y están, ya no solamente se mantienen como escondidos o como que asumimos que nadie habla de ello, pero pues ahí están y se ha visto en varios políticos y en varios
partidos que han logrado hacer gobierno al final del día. Gracias, Eduardo. Y la compañera que, Magali, no alcanzo a ver bien tu nombre. Sí, Magali, adelante, Magali. Cualquiera de los dos, Magali igual. Bueno, nada más como pregunta sería también qué tanto la concepción de la sociedad se influencia, tiene influencias de otros países y qué tanto puede llegar a afectar a un gobierno que haya intervención internacional de otros países y que en ese aspecto ya sería, aparte de la propia sociedad que está dentro de no sé, de un país, que de por sí ya es compleja por lo mucho que nos comentaba, y o sea, ese también es otro factor adentro de la misma sociedad que se va a gobernar y qué tan importante es también eso, ese punto de la intervención, o no sé si, es que unos lo toman como intervención, otros también, no sé si como inspiración, dependiendo de por qué lado lo quieran ver, porque muchas sociedades, en el caso de las revoluciones que se dieron en Latinoamérica eran como mucho tomar en cuenta que no era copiar, pero sí tenían ese aspecto, pero también hay mucho aspecto similar del otro lado, del intervencionismo, de otras políticas que son diferentes a no sé, no quisiera decirlo, pero pues ya conservadoras de derecha y todos esos aspectos, porque la revolución fue de otro lado, ¿no? De otro aspecto, del otro lado, pues, para no decir izquierda, pero pues eso nada más quería comentar, o preguntarle más bien, qué tanto es. Gracias, Magali. Vamos a cerrar ya con Brenda y César. También ya está por acá José. Bueno, por favor, muy brevemente, para dar oportunidad a que el maestro Ineraiti nos pueda platicar algo sobre lo que han preguntado. Brenda, por favor. Sí, o sea, a mí lo que me gustaría es de forma objetiva, si nos puede decir, porque, o sea, entiendo que es muy complejo observar de forma externa de dónde empezar si queremos cambiar la forma en la que se gobierna, ¿no? Y hay muchos aspectos ahí que se tienen que tomar en cuenta, como dijeron mis compañeros de la parte internacional, que tiene que ver con lo de la globalización, y también en el sentido de que para cada país el sistema es totalmente diferente y la problemática también lo es. Entonces, abordarlos en un sentido como, no sé, como pasó en Europa o en algunos otros países de ese continente, pues no tendría sentido desde mi punto de vista, pero sí me gustaría ver si pudiera enfatizar, si quisiéramos empezar en un como, como modelo o proyecto de si yo quisiera o tuviera el poder de cambiar el gobierno, ¿cómo podría empezar? O sea, como, ¿qué tendría que hacer? Sí, básicamente eso. ¿Cómo podría empezar de una forma realista y concisa que pueda ser sostenido el proceso de cambio? Gracias, Brenda. No sé cómo ves, Daniel, sí, aquí cerramos esta primera ronda, respondes y puedes estar en otra ronda. Todavía tenemos algo de tiempo. No, perdonadme, pero tengo invitados en mi casa. Tengo, Entonces, le tengo doy la que... palabra a las dos personas más que pedían. Sí, ¿Y ya? ¿Cerramos? perfecto, Ok. Está perfecto. César y está Hey, Andrés. César. hola, buenas tardes. Muchas felicidades por la ponencia primero, muy enriquecedora. Yo solamente, muy conciso, ¿cómo se haría para abordar las políticas públicas? Bueno, en el ser y el deber ser, ¿no? Gobernar en cuanto a las políticas, a la política, cómo sería una conjunción en cuanto a la administración pública, ¿no? Llevarlas a cabo y que todas estas políticas llegaran a buen puerto y que sean y que se cumplan. Gracias, César. Y por último, Andrea. Sí, gracias. A mí me gustaría preguntar desde la perspectiva del doctor y siguiendo el hilo de su conferencia sobre si se puede cambiar a la sociedad, si transformación y crisis los vería como similares o contrarios. Gracias. Gracias, por favor, maestro Inariti.
Muy bien, gracias por todas las preguntas. No son fáciles, y no sé si voy a aprobar el examen que me habéis hecho, pero voy a intentar, y luego sobre todo hacerlo con rapidez. Cualquiera de ellas se merecería otra sesión y no interpretéis mi rapidez en las respuestas como una falta de consideración hacia preguntas que son muy pertinentes, sino falta de tiempo porque me tengo que ir enseguida, ¿no? Pero lo voy a decir a grandes rasgos, ¿no? Intentando contestar a todas o a todas a la vez, ¿no? Primero, es verdad que en la política hay que distinguir entre intereses transaccionables e intereses no transaccionables. Y creo que muchas veces planteamientos ingenuos creen que enseguida nos podemos poner de acuerdo porque en el fondo desprecian la idea de conflicto social. Y hay otros planteamientos que exageran, desde mi punto de vista, la dimensión conflictiva de la política. La gran pregunta que alguien me preguntaba por dónde empezar, pues una de las cosas que yo recomiendo es, ante un escenario de diversidad o de conflicto, de pensar qué parte podemos resolver mediante un proceso de comunicación y de negociación y qué otra parte simplemente no es negociable, ¿no? Porque en la sociedad hay conflicto y hay consenso, hay capacidad de ponerse de acuerdo en unas cosas y hay incapacidad de ponerse de acuerdo en otras, pero como principio general me parece que la incapacidad para los acuerdos entre partidos, entre sistemas sociales, entre actores, esa incapacidad para los acuerdos dificulta muchísimo las transformaciones y hace que cuando el partido en el gobierno realiza una transformación, ve cómo el siguiente partido, porque aquí nadie está permanentemente en el gobierno, revierte lo que considera una conquista. Entonces, con esto conecto también con algo que habéis preguntado un par de personas, ¿no? Que es cómo conseguir que las cosas no sean irreversibles. Bueno, yo asistí en Chile a la generación, el experimento de la Asamblea Constituyente, a la primera sobre todo, me tocó estar allá y vi cómo aquello no iba a salir bien porque se confundió un programa de gobierno con una constitución. Una constitución tiene que estar pensada para que puedan gobernar aquellos que piensan diferente de mí. Entonces, lo que hay que distinguir es programas de gobierno y asuntos que queremos que queden establemente. Y para que algo quede establemente, la mejor manera no es decirlo, no es fijarlo en una legislación, porque la legislación se puede revertir, sino convencer a la sociedad, incluso convencer al adversario político, ¿no? Por tanto, a veces hay que renunciar a objetivos muy ambiciosos porque van a durar poco en el tiempo y a lo mejor limitar nuestras ambiciones sabiendo que así incluimos a más actores en el acuerdo y por tanto, cuando yo pierda las elecciones, los nuevos actores no revertirán lo que hemos acordado, ¿no? Esa es una lógica que funciona siempre en la política. Sobre el tema de los reaccionarios, a Eduardo, como no tengo mucho tiempo, me permito remitirle a un artículo que escribí en El País, que está en mi web, se puede googlear fácilmente, que se llama Los reaccionarios. Y en ese artículo distingo lo que es un reaccionario de lo que es un conservador, que creo que son dos cosas distintas, cómo diferenciar ambas cosas, ¿no? A Magali también le voy a remitir, perdonar que esto parezca una sesión de marketing de los propios escritos y libros, pero lo hago en beneficio de la brevedad. En mi libro, Una teoría de la democracia compleja, hay un capítulo en el que hablo de democracia postelectoral. ¿En qué sentido? En el sentido de que creo que si bien una de las conquistas de la democracia ha sido la idea de censo, es decir, la idea de que en el censo estemos todos y todas, que no voten solo los ricos, que no voten solo los varones, estamos hoy en otro contexto un poco diferente. A mí me gustaría votar el 5 de noviembre en los Estados Unidos. Creo que es más relevante eso que votar en mi localidad, ¿no? De alguna manera tenemos que idear procedimientos que nos permitan participar en los procesos de decisión de otros. Lo cual, como contrapartida,
requeriría que estuviéramos dispuestos a que otros participaran en nuestros procedimientos de decisión. Con esto no estoy diciendo que voten en nuestras elecciones, porque bueno, eso es un asunto innegociable, pero sí que haya una cierta interiorización de los otros en nuestros procesos políticos. Es decir, que cada país que toma una decisión, en la medida en que afecta a otros que están fuera de ese país, tiene obligación de interiorizar ese efecto y hacerlo reflexivo. Para eso están las instituciones globales, en definitiva es eso, ¿no? O Europa o los acuerdos internacionales, ¿no? Es decir, para dar cauce institucional a la presencia de los otros en nuestros procesos de decisión, sobre la base de que nuestras decisiones tienen efectos en otros. Como la democracia es el principio, se basa en el principio de que el afectado por una decisión tiene que ser protagonista de la decisión, cuando los afectados no son nacionales, tenemos que desbordar el ámbito nacional, ¿no? Bueno, quizá la última cuestión con la que... bueno, dos cosas. Alguien me ha preguntado, no recuerdo bien quién, por el tema de la administración. Mira, yo concibo la administración... en la política, en la alta política, hay una zona de roce entre lo que son los políticos propiamente dichos y lo que son los altos funcionarios, ¿no? Siempre hay pequeños o grandes conflictos, ¿no? Yo lo he visto hablando con políticos de los que yo suponía que tenían mucho poder, que en ocasiones me han dicho, no me dejan hacer esto. ¿Pero quién no te deja? No me dejan los altos funcionarios. Los altos funcionarios tienen capacidad de bloquear ciertas decisiones políticas. ¿Esto es bueno o malo? Depende. Creo que, lo diré de una manera sintética, los funcionarios sirven para limitar la frivolidad de los políticos. Y los políticos sirven para frenar el conservadurismo de los funcionarios. Y que haya una zona de roce entre políticos electos y altos funcionarios es bueno para que no haya ni demasiada frivolidad ni demasiado conservadurismo, ¿no? Bueno, y por último, se dice que a propósito de las transformaciones y de las crisis, hay un tópico que dice, toda crisis es una oportunidad. Es un tópico que se repite continuamente, que a mí me molesta de manera particular, porque es muy determinista. Tenemos experiencia en la historia de la humanidad de crisis que han acabado con civilizaciones. Y por tanto, que las crisis representen oportunidades depende de que las aprovechemos bien. La historia no está escrita. Hemos vivido una cadena de crisis desde la crisis económica hasta la pandemia, que han sido, como suele ocurrir entre los humanos, han sido parcialmente bien aprovechadas y parcialmente desaprovechadas. Hemos hecho transformaciones interesantes y hemos vuelto a cometer los mismos errores. Y probablemente la historia humana sea una historia en la cual se mezclan ambas cosas, ¿no? Gente que efectivamente utilizó la crisis como oportunidad y otras que simplemente utilizó la crisis para hacer más daño, ¿no? Esta es mi respuesta, que es una respuesta, puede parecer vaga, pero es una respuesta que creo no determinista ante una realidad como la realidad de las crisis en las que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, doctor Innerarity. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que haya venido a inaugurarnos este diplomado de buen gobierno, y les invitamos a todas y todos a que lean los libros del maestro Innerarity y, pues, no sé, el doctor Robledo, coordinador del programa Universitario de Gobierno, si quieras cerrar con algunas palabras, invitarlos mañana, por supuesto, la semana que viene al siguiente módulo. Bueno, por supuesto, muchas gracias, directora, y felicidades nuevamente y reiteradamente por los 100 años, los primeros 100 años. Y muchas gracias al maestro Innerarity por acompañarnos en su calidad de padrino académico de este diplomado. Y a las alumnas, a los alumnos, yo les sugiero que de los 20 libros del maestro, con cualquiera pueden empezar, si no es que ya lo empezaron a hacer. Pero si no,
empiecen en el que para mí me parece un punto de partida clave, que es el que les hicimos la guía para poder leer a Daniel Innerarity. Y a partir de ahí creo que les va a servir mucho poder leer los otros 19. Bueno, tengo que asegurar que la profesora Rodríguez y el profesor Robledo no son mis representantes comerciales, sino buenos amigos y buenos colegas a los que agradezco la amabilidad de haberme invitado y a los que espero ver pronto en México. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, maestro Daniel. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra directora, por su compañía, por este módulo extraordinario que ya arrancó desde la mañana y que seguramente va a continuar la próxima semana con el mismo éxito. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Geo, muchas gracias y estamos pendientes. Gracias. Miguel, no sé si quieres comentar algo de lo que continúa la próxima semana. Sí, no, pues muchas gracias a Frances, a Flavia, a Innerarity, a Daniel, gracias a Eduardo por este diplomado y gracias a Georgina por toda la labor de coordinación que es, la verdad, digna de mérito y digna de